Bueno, yo creo que hemos venido recibiendo todo lo que el Señor está preparando para nosotros, pero tenemos que poner de nuestra parte. Diga, yo voy a poner de mi parte. Cuando nosotros queremos llevar una vida de victoria, como el pastor nos ha enseñado, necesitamos hacer algo, necesitamos involucrarnos en el asunto. Muchas veces solamente oramos esperando que pase algo sin tener que hacer nada, y yo creo que es importante que hagamos algo para llevar una vida en victoria. Preparamos, estudiamos bastante este versículo donde Pablo dice 4 cosas que debemos hacer para alcanzar esto. Está en 1 Corintios 16. Dice, manténgase alerta. Cuando yo le digo tiene que estar alerta, tiene que estar atento, pendiente, pilas en la jugada, enfocados. Vamos a seguir leyendo. Manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe y sean valientes y fuertes y hagan todo con amor. Pero yo me voy a quedar en manténgase alerta. Yo aquí estudié qué es estar alerta, y es todo lo contrario, estar flojo, sin ganas, despistado. Estar alerta es mantenerse despierto, estar vigilando, estar atento, con la atención despierta, pilas, estar ahí atentos. Y hay algo que nosotros tenemos que hacer cuando somos cristianos y cuando queremos caminar como discípulos de Jesús, y es la oración. Diga oración. En Mateo 26:39 nos habla la palabra cómo Jesús, en el momento más difícil, pienso yo, que él estaba atravesando, oró. Miren lo que dice. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Ahí está hablando de Jesús. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Qué mal, qué mal. Y le dijo a Pedro, estén alerta, diga alerta, y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El Señor Jesús, yo pienso que cuando estaba ahí, yo no sé, yo que le hubiera dicho a los discípulos, oiga, yo me sacrifiqué, yo le hubiera dicho algo así. Yo me sacrifiqué 3 años por ustedes, hice milagros, le sané a su suegra, hice todo lo que hice y usted ni siquiera pudo orar conmigo 1 hora. Yo les hubiera hecho así les hago yo a mis hijos. Pero el Señor llegó y les dijo, estén alertas, oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo está débil. Aún así, los levantó, los animó a que no bajaran la guardia y a que siempre estuvieran orando. A veces uno dice, es que orar no es tan fácil, es que hay gente que se le da lo de orar y oran y oran y no paran de orar, y a mí me cuesta trabajo, y yo pienso que orar debe ser un hábito en nosotros, tal como lavarse los dientes. Usted, en la medida que lo hace, ya le va a hacer falta. Pero si nunca lo hace, pues usted tiene ahí su diente negro y no pasa nada, ¿cierto? Pues de pronto la gente ahorita no con tapabocas. Nosotros tenemos que hacer de la oración un hábito. Tenemos que estar alertas orando. ¿Por qué? Porque para que no caigamos en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Estar orando va a hacer que nosotros tengamos fuerzas para no caer en la tentación. No significa que la tentación no vaya a llegar, porque ahí no dice oren para que no haya tentación, dice ore para que no caigan en la tentación. Entonces, orar va a hacer que nosotros no caigamos en la tentación. Orar va a hacer que nosotros
no nos metamos tan fácil en esas situaciones que nos llevan a separarnos del Señor. Orar va a hacer que cuando nosotros tengamos que tomar una decisión estemos un poquito más lúcidos y con la mente un poquito más a lo que el Señor quiere que a lo que nosotros queramos. Hay cosas que van a estar siempre haciendo que lo que nosotros queremos y que el propósito que nosotros tengamos fracase. Hay dos cosas que van junticas de la mano y es el pecado y la iniquidad. Eso está ahí siempre listo para, como una piedra así de tropiezo, que uno caiga y no avance, que uno no alcance el propósito, que uno no alcance la meta. El pecado es lo que nosotros hacemos que nos separa del Señor. Cuando la embarramos terrible, cuando sabemos una y otra vez que no está bien hacer las cosas, pero pecamos. Y la iniquidad viene de la raíz inclinar. Haga así todos como para este lado, inclínense. Cuando nosotros queremos caminar estando firmes y estando alertas, el enemigo siempre va a ponernos cosas para que nosotros caigamos en esa iniquidad, que nos perdamos el rumbo de lo que nosotros queremos alcanzar y estemos siempre cometiendo una y otra vez los pecados. Tendemos a inclinarnos a veces hacia ciertas cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, cada uno lucha en sus cosas. Hay gente que se inclina hacia la ira, el mal genio, la rabia, la falta de dominio propio, el egoísmo, el ego tan tremendo, el orgullo. Muchas veces nos inclinamos a pecados como las adicciones, cosas que nos esclavizan, que nos tienen ahí sometidos, cosas con que nosotros queremos llenar ciertos vacíos y estamos ahí como inclinados a eso. Relaciones personales que nos lastiman y que nos hace daño, pero nosotros seguimos ahí. Relaciones a veces en la parte sexual que también nos lastiman, nos hace daño, que no producen bienestar para nuestra casa ni para nuestra familia. Nos inclinamos también a cosas como la baja estima, a las palabras destructivas, a esas depresiones y a esas tristezas. Nos mantenemos ahí inclinados y eso no permite que nosotros avancemos, que nos mantengamos firmes. El enemigo va a tratar de hacer todo lo posible porque tú te desvíes del camino que tiene Dios para tu vida. El enemigo siempre va a tratar de mantenerte cada vez más inclinado y más inclinado para que no te puedas mantener firme. ¿Qué pasa si yo empiezo a decirle, inclínese más, inclínese más, inclínese más? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a caer. Si usted empieza a caminar torcido, 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 se va a desviar del camino. Mire lo que dice en Primera de Pedro 5:8. Dice, practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo aquí me detenía un poquito y yo decía, bueno, tenemos que practicar el dominio propio. Todo eso lo podemos hacer porque yo sé que el Espíritu Santo a veces pone en nosotros esa capacidad y nosotros nos pasamos a veces y como que le decimos, déjeme gritar un poquito más. Déjeme pelear, déjeme atravesarme, déjeme tomar, déjeme otra más, una cervecita más, este canal que no me hace daño, un poquito más de pornografía, un poquito, y callamos al Espíritu Santo. Pero dice en la palabra, practiquen el dominio propio y manténgase alerta, haga así. Porque el diablo ronda como un león rugiente, entonces hace como así. ¿Por qué ronda? Si ya tiene la presa, ¿qué hace? Va y la ataca. No, ¿sabe qué está buscando? Alguien que esté despistado, que no esté alerta, que no esté pilas, que no esté en la jugada, que esté dormido. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Bajamos la guardia, no nos mantenemos alerta, no nos mantenemos en oración. Y pasa esto, no en esta iglesia, en otro lugar. Cuando tenemos la necesidad, ahí sí buscamos, no nos alejamos, necesitamos, entonces ahí sí oramos, pero cuando estamos bien, ¿qué pasa? Bajamos la guardia y estamos despistados y dice que Él busca a quien devorar. ¿A quién va a devorar? No a cualquiera, al que esté más vulnerable, ¿cierto? Al que dé papaya. Por eso no hay que dar
papaya, ¿cierto? Mientras nosotros estemos orando, vamos a obtener fuerza y vamos a poder, a tener la habilidad de poder resistir a la tentación. Vamos a tener todos tentación. Lo peor es que el enemigo sabe cuál es el área débil en lo que estamos trabajando. Cada uno tiene un área débil que debe trabajar. Cada uno sabe o está descubriendo por dónde tiene más caídas, por dónde falla más. Ahí tenemos que mantenernos alertas y estar orando. Diga, voy a estar orando. Igual, cuando nosotros empezamos a orar, el Espíritu Santo nos da la habilidad no solamente de mantenernos firmes y de no caer en la tentación, sino de identificar la trampa que el enemigo quiere venir a poner en nuestra vida. Muchas veces caemos redonditos por esa falta de oración, porque no tenemos como esa sensibilidad, como esa percepción de las cosas. Entonces, a veces uno dice, sí, es que yo la embarré, no debía haber ido, es que no tenía por qué estar ahí. Nos faltó de pronto orar. Y a veces se dan las cosas y uno mismo dice, yo no tengo por qué estar acá, chao, me voy. Y a veces la gente va a decir, pero ¿usted qué le pasó? ¿Por qué se va? No, y uno ya sabe que el Espíritu Santo le está dando la fortaleza para salir corriendo de ese lugar, para cerrar rápido esa página, para irnos rápido de lo que esté pasando que nos hace pecar. Oremos, seamos sensibles a lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Entre más oremos, va a ser más fácil hacerlo. Hay gente que quiere como la receta perfecta para la oración. Y yo te digo, la receta perfecta para la oración no la vamos a encontrar en YouTube, la vamos a encontrar en la oración misma. En la medida que tú vayas acercándote al Señor y puedas empezar a establecer una relación con Él, va a ser mucho más fácil orar. Vas a sentir que la persona del Señor está ahí, porque Él dice eso, ¿no? Que nos ha dejado su Espíritu Santo para guiarnos. Entonces ahí está listo para escucharnos, ahí está listo para atender a lo que nosotros necesitamos. La oración no solamente debe ser levantada por nosotros. Esta mañana en el tiempo devocional, el pastor decía que todos tenemos un depósito, diga depósito. Y a mí eso me gustó mucho. Hay unos depósitos más grandes, hay otros más estilizados, pero todos tenemos un depósito. Y él decía que ese depósito debíamos usarlo porque si no, no podía ser lleno. Y yo pensaba en la intercesión. Hay algo de nuestra oración que no debe ser solo para nosotros, sino que podemos darla para alguien más. ¿Cuántos conocen a alguien que tiene una necesidad? Todos conocemos a alguien que tiene una necesidad. Pues buenas noticias, tu oración va a hacer que tú no caigas en tentación, que tu cuerpo esté preparado, listo para poder salir de las cosas que nos hacen separarnos de Dios, pero además tu oración también puede ayudar a alguien más. Dígame, oración puede ayudar a alguien más. Nosotros tenemos la capacidad de interceder y de orar por alguien más. Mire lo que dice en Colosenses 2:4, el 2 y el 3 dice, dedíquense a la oración y perseveren. Ese perseverar es estar alerta, dice, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra puertas para proclamar la palabra. Él está ahí escribiendo, Pablo, a la iglesia de los Colosenses, si le dice, oren por mí para que yo pueda seguir extendiendo. Y yo pienso que esas personas que están en necesidad, que nosotros como pastores, que las personas que están llevando, todos necesitamos a alguien que ore por nosotros. Y tú puedes hacer esa diferencia con tu oración, tú puedes orar por alguien más. Hay gente que me ha dicho, a mí me parece más fácil orar por la gente que por mí mismo. Y yo creo que debe haber un balance. Tenemos que orar por nuestras necesidades, pero también podemos orar por alguien más. Nosotros, cuando queremos interceder, lo único que necesitamos es un corazón que ame, un corazón que se entregue un ratico por alguien más y por la necesidad de alguien más. Yo amo interceder porque veo la mano del Señor cuando nos ponemos de acuerdo y le pedimos al Señor por una petición
y Dios responde. Es increíble cómo el Señor responde a nuestras oraciones. Entonces no solamente nosotros vamos a ser fortalecidos porque estamos alertas en nuestra oración, sino que podemos fortalecer la vida espiritual de alguien más. Entonces ahí está el poder que nosotros tenemos en la oración. Inclusive cuando el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos y les dijo, ¿cómo vamos a orar? Y el Señor les dijo, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Debe ser parte de nuestra oración. No caer en la tentación debe ser algo que nos proponemos diario en oración. Si tú oras en la mañana, Señor, no me dejes caer en la tentación, cuando vas en la tarde, en el lugar de la tentación, ¿qué haces tú? Yo decido volver a mi oración y alejarme de la tentación. Tiene que ser así, ¿cierto? Listo. Hay otra cosa importante. Entonces, hay que estar alertas en la oración y alcanzamos a mencionar esto. Hay que estar alerta en tu condición espiritual. Este versículo a mí me parece que a veces nos pega. Dice Apocalipsis 3, del 1 al 3. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, cae sobre ti como un ladrón. Y yo me quedé pensando y yo decía, oh por Dios, muchas veces hacemos las cosas como si estuviéramos vivos, pero en realidad estamos muertos. Y es el tiempo de estar alerta con nuestra condición espiritual, con nuestro estado espiritual. Tenemos que examinarnos. ¿Cuál es el estado que yo quiero? Yo quiero solamente ir, asistir a un lugar, estar chévere, sentir una paz increíble, o ser un discípulo de Jesús. O yo quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo. Quiero que mi entorno sea transformado, quiero que mi vida sea transformada, y no solamente sea yo transformado, sino que yo pueda impactar la vida de alguien más, porque hay mucha gente que está en necesidad. Yo quiero que cuando fallezca y me vaya a la presencia del Señor, me vaya a la presencia del Señor. ¿Qué queremos nosotros? Tenemos que examinarnos. Diga, me voy a examinar. Hay algo que nosotros podemos verificar cuando estamos examinándonos, y algo que también mide nuestra condición espiritual es nuestra oración. Y no es que tengamos más tiempo o menos tiempo. Es que yo sí tengo una buena condición espiritual porque es que yo oro 4 horas. Pero si oramos mucho pero no hacemos, pues no funciona así. Nosotros podemos medir en cuanto nosotros tenemos una buena relación. No importa el tiempo, lo importante es la relación. Cuando podemos medir también cuando nosotros tenemos amor por los que no conocen al Señor, porque nos guardamos, por amor por los de nuestra casa. Muchas veces uno quiere como despacharse y decir muchas cosas que después recoger esas cosas va a ser muy difícil. A veces uno quiere está tan enojado que quiere decirle a la otra persona todo hasta que la otra persona haga capum. Y ahí es donde nosotros tenemos que examinarnos en nuestra generosidad. Cuando nosotros intercedemos, somos generosos porque estamos dando de nuestro tiempo, porque estamos dando de lo que nosotros podíamos invertir en otras cosas. Cuando intercedemos, somos generosos. Cuando sembramos, somos generosos. Nuestra condición espiritual no se daña de un momento a otro, igual que tampoco la tenemos de un momento a otro. Nosotros tenemos que ir trabajando, que ir cultivando esa condición espiritual. Yo el domingo me encontré con alguien ahí en la entrada y entonces algo dijimos y se rió y hizo ¡ah! Entonces yo, ¿qué le pasó? Ay, es que fui al gimnasio y me duele la
estómago porque hice abdominales, no me hagan reír. Entonces yo, mañana tiene que volver, porque ese es el punto donde uno decide no volver, lo digo por experiencia propia. Y entonces eso habla de disciplina, de esforzarse, de que de pronto al principio no sea tan fácil, de que yo tengo que escoger, lo que alimenta mi espíritu y no lo que contrista al espíritu, que yo tengo que hablar lo que edifica y no murmurar y no criticar y no maldecir, sino más bien bendecir, porque yo sé que en mi boca hay un poder, porque yo sé que puedo cambiar la vida y la existencia de muchas personas con lo que hablo, con lo que hago. Entonces es como un ejercicio que yo voy haciendo, que al principio de pronto uno dice, pero después cuando usted tenga esos abdominales así de cuadritos va a valer la pena, ¿cierto que sí? Se necesita esfuerzo, se necesita trabajo. Y yo pensaba que así muchas veces nosotros, para ganar una condición espiritual, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser constantes, tenemos que permanecer, tenemos que poder venir a la iglesia y congregarnos como dice en la palabra, tenemos que levantar nuestras manos y adorar al Señor. Pero cuando nosotros decimos, no sé qué pasó con mi condición espiritual, es que se fue perdiendo. Eso no pasa de la noche a la mañana, eso va a degradarse poco a poco. A veces nos sentimos, súper bien, salimos de la iglesia, súper bien, jueves bien, viernes bien, sábado mal, domingo terrible, el lunes ya no sé, el miércoles yo digo, no, el Señor no existe, y pasa y nos vamos apartando. Es como un paquetico de achiras. ¿A alguien le gustan las achiras? Entonces uno destapa un paquete de achiras y uno dice, me voy a comer una. Es imposible. Entonces que día nos fuimos a Bogotá y yo le dije, amor, paremos acá, y yo no había probado nunca esas achiras y compramos unas muy buenas las achiras, y la señora me dijo, ¿tiene 500 para no darle monedas? Y le dije, no, pues écheme algo de 1000, y me dice, le voy a encimar un arequipe, y yo creo que eso fue todavía peor, porque cogimos las achiras y le echamos arequipe y una. Entonces yo le dije, bueno, comámonos 5. Nos comimos 5, después 6, después 7. Después ya llegamos a Silvania y no teníamos achiras. Así se pierde nuestra relación espiritual también, como un paquetico de achiras. De a uno en uno, cosita en cosita que va desagradando al Señor, va haciendo que nosotros cada vez estemos lejos y pongamos una barrera, una distancia. El Señor siempre está ahí esperándonos, pero nosotros somos los que nos vamos apartando. Nosotros somos los que queremos coger distancia, ya no vuelvo a la iglesia, ya no oro, ya es que no me llena nada, es que siento que Dios a mí no me escucha, y se llena usted de argumentos y de cosas y perdemos lo que Dios tiene para nosotros. No pierdas lo que Dios tiene para ti, no pierdas el propósito para tu vida. Descúbrelo, porque muchas veces uno dice, pero ni sé para dónde voy, ni sé qué quiero. Pues Dios tiene algo mejor de lo que estás viviendo hoy. Estoy segura para todos que Dios tiene un plan y un propósito de bendición, eso dice su palabra. Quiero invitarlo a que usted se ponga en pie y vamos a dejar hasta ahí, ¿cierto? Sé que usted se va a llevar esa palabra de estar alertas en oración, medite en eso, y también lo animo a que usted se vaya con esta palabra de estar alerta en su condición espiritual. ¿Hasta dónde quieres llegar? Porque si no tenemos una meta, sino que simplemente hacemos las cosas por hacerlo, me va a dar la misma estar que no estar. Pero si yo tengo una meta y yo quiero ser un discípulo del Señor, y yo quiero hacer aún y ver el poder de Dios manifestarse en mi vida, entonces yo sé que voy a permanecer y que me voy a mantener firme, y que no me importa lo que me digan mis amigos, me importa lo que el Señor piense de mí. Que no me importa si piensan que es que soy un fanático, aleluya, lo que sea que me digan, yo voy a agradar al Señor, porque cuando yo agrado al Señor veo el poder de Dios en mi vida, porque cuando yo agrado al Señor veo la manifestación de Dios en mi casa, en mi familia y para los míos, y cuando yo oro y estoy alerta, yo puedo identificar cuando algo viene a estorbarnos el propósito, cuando algo viene a dañar nuestra casa, nuestra unidad, nuestra
relación, nuestra vida en familia. Yo tengo que estar conectadito. Entonces, quiero que oremos y cerramos pidiéndole al Señor que sea su Espíritu Santo